La Connie me hace quedar sin palabras y no es común en mí quedarme sin palabras. Pero bueno, ya chicos, antes de comenzar me gustaría conocerlos, que me cuenten un poquito de por qué surgió esta idea, de saber las personas que están aquí, para poder ir abordando de mejor manera, un poco más contextualizada todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Yo les tengo una presentación que es como una presentación de lo básico que uno tiene que saber frente a un proceso constituyente y frente al plebiscito que nos vamos a enfrentar la próxima semana. Así que no sé si alguien me puede comentar quiénes son, si quieren presentarse ante mí, porque yo me imagino que todos ustedes se conocen, pero cómo surge esta idea y por qué surge también esta necesidad. Bueno, Orlando, hazlo tú. Me llamo Orlando Zurita, soy estudiante de educación superior ya sí. Así que, bueno, la verdad es que hay mucho interés, sobre todo también de mi parte, en el sentido de conocer un poquito más, porque uno no es tan cercano a veces al área. No sé, si alguien aquí puede levantar la mano que ya leyó la Constitución o la leyó antes de saber de todo esto el plebiscito, o que tenía una idea general antes, digamos, de lo que era la Constitución. Entonces yo creo que hay muchas dudas y a la vez hay mucha conciencia de que es algo importante. Entonces yo creo que eso motiva a querer informarse más. Sí, muy bien. Orlando, ¿tú qué estudias? Pedagogía en inglés. Ah, ya, perfecto. No sé si alguien más, ahí está el espacio abierto en estos momentos. Michael, Adelia, esta es su oportunidad. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Un gusto, mi nombre es Michael Saavedra, soy de Nueva Imperial, de la parroquia San Miguel Arcángel, acompaño a nuestra Vicaría de la Juventud como secretario ejecutivo y bueno, de carrera soy ingeniero en finanzas, así que feliz de estar acá también. Y bueno, quiero saber un poquito más igual, pues tenemos que prepararnos, ya se nos acerca el plazo y creo que es nuestro deber cívico también informarnos. Bien, mi nombre es Delia, también soy de la parroquia San Miguel Arcángel, asesora aquí del equipo de pastoral juvenil de tanto mi parroquia y también acompaño al decanato. Y bueno, hemos recibido también junto con Michael la invitación que nos hizo la parroquia de Cholchol para poder estar también participando, informándonos. Y sí, yo he leído la Constitución, debo reconocerlo, pero sí, igual quedan muchas dudas. A medida que pareciera que uno más lee la Constitución, parece que más dudas surgen. Entonces, tengo muchas expectativas con usted, Carolina, para que nos podamos ir interiorizando, informándonos y nada, pues, eso, y darle la bienvenida al mismo tiempo y por la buena voluntad y la disposición que tuvo de poder estar acá. Muchas gracias. También había alguien que se presentó por el chat. Marian Canario. Dice, en cuarto, y en mi caso estoy un poco nula en el tema y encuentro que está súper esta oportunidad para aprender. Ya, me quedo ahí tranquila entonces que sean para varios una oportunidad para aprender o interiorizarse un poco más. Ojalá pueda cumplir esas expectativas. No sé si alguien más quiere presentarse o dar algunas palabras. Si no, damos comienzo. Ya, me voy a presentar yo. Mi nombre es Claudia Carrasco, al igual que Michael y la Delia, soy de la parroquia de San Miguel Arcángel de Nueva Imperial. Me interesa mucho el planteamiento y la propuesta que han hecho los chiquillos de la parroquia de Cholchol, es algo que le agradezco muchísimo. Siento que es importante colocarlo en la mesa, compartir las distintas opiniones que pueden existir y más allá de abanderarnos por una u otra alternativa, está en el hecho de compartir la importancia de lo que es ser parte de este deber ciudadano.
que también de esa manera podemos construir y también es parte de nuestra identidad como católicos poder ser parte de esta sociedad. Así es que agradezco mucho la instancia, la voluntad de que haya querido estar hoy en esta tarde con nosotros. Así es que eso, le agradezco nuevamente también a los chiquillos de Cholchol y a seguir aprendiendo, a seguir viendo distintas cosas. Uno no siempre se interioriza tanto como debería, así es que también creo que va a ser una oportunidad de crecimiento para todos los que estamos acá o los que se puedan unir dentro de este tiempito. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Ya, pues entonces comencemos. Voy a ir a mi presentación y voy a presentar. Ustedes me dicen cuando ya esté presentando. Ahí. Anda lento mi computador y presumo que es porque no lo he apagado en toda la semana. Lo voy a apagar esta tarde después. Ya después. Sí. Ay, sí, parece que ya está. Sí. Pero no se ve la presentación, o no sé si soy el único. No, está en la pantalla de ustedes todavía. Ahora viene la presentación. Sí se ve perfecto. Sí, lo voy a agrandar. Bueno, no sé si ya están familiarizados todos con este tipo de presentaciones y plataformas, pero cuando yo estoy acá en la proyección de la presentación modo completo, no puedo leerlos a través del chat, así que espero que la participación sea a través de un micrófono abierto y así podemos ir aclarando las dudas que tengan. Me pueden interrumpir en cualquier minuto. Si hay alguna consulta, si hay algún comentario referente a un tema que esté en una diapositiva, ¿ya? No hay ninguna indicación de que esperen hasta el final de la presentación ni nada de eso, sino la idea es que se genere un diálogo en torno a lo que es este tema, que bueno, le puse conversaciones constituyentes, porque me parece que es relevante que en estos espacios, en todos los espacios de la sociedad, porque nosotros sabemos que hay diferentes grupos ciudadanos y sociales en nuestro país, y que en todos los espacios se puedan dar esta apertura a las conversaciones constituyentes, conversaciones que tienen como foco entonces ver el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día como país, ¿ya? Entonces, para abrir el diálogo ciudadano frente al plebiscito constituyente que se nos avecina ya la próxima semana. Como ya les dijo Connie, mi nombre es Carolina Vázquez, yo soy profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Hago clases en un colegio particular subvencionado acá de Temuco, con estudiantes de séptimo hasta cuarto año medio, en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, y también la asignatura de Educación Ciudadana, que es una asignatura nueva en nuestro país. Es realmente nueva, porque algunas personas dicen que es vuelta a la educación cívica que existía en años anteriores, y la verdad es que no es tan así. Tiene una perspectiva más diferente y también un poco más abierta, y genera estos diálogos tan importantes para ir formando la ciudadanía en el país. Algo que yo siempre le digo a los chicos es que la formación ciudadana es algo que los va a acompañar durante toda su vida. Uno empieza a ser ciudadano ya legalmente a los 18 años de edad, pero a lo largo de toda su vida, si es que no pierden este derecho político, van a seguir siendo ciudadanos y de alguna u otra manera se van a ver enfrentados a situaciones donde tengan que levantar su opinión, leer la realidad y tomar decisiones respecto a esa realidad que estamos viviendo. Entonces nosotros como seres sociales no podemos sacarnos nunca ese aprendizaje de formarnos en sociedad y formarnos como ciudadanos. Por lo tanto, es súper relevante que estos espacios no solamente se den en la educación formal, que son las escuelas, y que había desaparecido por un tiempo, el espacio para la formación ciudadana, sino que también se den en los espacios comunitarios, sea cual sea el tipo. Por eso me parece tan relevante la propuesta que me hizo la Connie de estar hoy día acá, porque es un espacio social relevante y que también sirve para la formación de la ciudadanía. Así que, dado ese preámbulo, voy a ya dar comienzo. ¿Qué
¿Qué es una constitución? Yo creo que es una pregunta que quizás se ha dejado un poco de lado. Yo la hago siempre, porque yo soy profesora y lo trabajo dentro de mis clases, en algunas oportunidades más que en otras. Pero siempre, en tanto en la disciplina de la historia como en la disciplina de la educación ciudadana, uno siempre llega a esta pregunta, ¿qué es constitución? Pero quizás es una pregunta que no se ha hecho tan formalmente en este proceso, o es una pregunta que no nos hacemos cotidianamente las personas. Quizás no estamos tomando once con nuestras familias preguntando qué es una constitución. Y bueno, yo les voy a contar un poco qué es lo que me pasa a mí como profesora cuando yo les hago esta pregunta a mis estudiantes, que como ya les dije están desde un rango desde los 12 años hasta los 18 años. Y muchas veces las personas dicen que constitución, o los niños dicen que constitución es un conjunto de leyes, o son todas las leyes del país. Y la verdad es que no es así. Yo creo que ahí ya estamos un poco más adelantados. La constitución es un libro muy pequeñito. Es la ley fundamental, como dice aquí, del Estado, pues en ella se establece la forma de gobierno, los poderes públicos, sus atribuciones y determina los derechos y deberes de las personas. ¿Ya? Entonces, la Constitución, este libro, que aunque es pequeñito, contiene cosas muy importantes, por eso se le llama la ley fundamental. Contiene cosas muy importantes de lo que es la organización de un Estado, ¿ya? Y esto es más permanente. Hay que hacer esta diferencia cuando nosotros hablamos de un gobierno, de un Estado. Un Estado es una organización política que permanece en el tiempo. Nuestro Estado tiene más de 200 años. Se fue formando en el siglo XIX, después de la independencia. Entonces, ¿cómo se organiza este Estado, que ya ha sobrevivido más de 200 años? Es lo que dice la Constitución. Entonces, ahí viendo primero una parte súper importante, lo que va a ser el gobierno, cómo va a funcionar el gobierno de este Estado, cuáles son los poderes públicos que tiene este Estado, cuáles son las atribuciones que tiene tanto el gobierno, los poderes públicos y las instituciones del Estado, y también determinar cuáles son los derechos y los deberes de las personas. Y aquí entramos, por ejemplo, en nuestros derechos fundamentales que tenemos las personas por el solo hecho de vivir en este Estado. Entonces, acá tenemos la Constitución como la ley fundamental que nos va a organizar. Ahora, la organización de una constitución, del texto constitucional, también tiene diferentes partes. Y esto es algo que tampoco se sabe mucho. Las constituciones en los países pueden ser tan diferentes como los países son diferentes. Pueden haber tantas constituciones y hay tantas constituciones como países hay en el mundo. Pero generalmente se sigue esta línea de organización. La Constitución primero tiene un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, procedimientos de reformas para la Constitución y disposiciones transitorias. Veamos, en el preámbulo corresponde a la parte introductoria, donde se ofrecen antecedentes y razones por las cuales el poder constituyente establece la Carta Fundamental. Esto, aunque se llama preámbulo y nosotros no le pongamos mucha atención a veces a las cosas de los preámbulos, es súper importante, porque aquí entonces se define cómo es el Estado y las razones por las cuales el poder constituyente establece esta Carta Fundamental. Son como las intenciones que tiene. Y es súper importante reconocer al inicio de todo cuáles son las intenciones que se tiene con respecto a esto que va a ser la ley fundamental de nuestro Estado. Después viene una parte dogmática. Y en esta se establecen los principios básicos del Estado, como el régimen democrático y el respeto a los derechos fundamentales. Del mismo modo, trata los derechos y las garantías de las personas. Acá ya entramos en un apartado un poco más específico, ¿cierto? En donde van a definirse los principios básicos del Estado. Las constituciones uno tiene que saber también como ciudadano que son, su origen tiene que estar dado también por los intereses, por los valores, por los principios que tenga una sociedad, porque es algo que nos va a regir y es algo que nos va a organizar. Por lo tanto, tiene que ser parte también de nuestra identidad, de lo que estamos siendo nosotros ahora, en este momento histórico. Han habido diferentes constituciones a lo largo de la historia de nuestro país y se supone que cada constitución tendría que tener esto, tendría que establecer o demostrar más que nada cuáles son los principios
viviendo. Por lo tanto, aquellas personas, por ejemplo, yo he escuchado a veces que buscan que las constituciones sean eternas, o se le otorga más valor a una constitución porque duró más tiempo. Y la verdad es que una constitución, si bien tiene que ser permanente en un tiempo determinado, obviamente, es la identidad de un pueblo en ese momento. Son los principios y son los valores que tiene un pueblo en un determinado momento. Y nosotros, los profesores de historia, los historiadores, sabemos que la historia va cambiando, las sociedades van cambiando. Y eso es algo natural dentro de nosotros, los seres humanos. Así como nos vamos movilizando por el mundo, también van cambiando nuestros principios, nuestros valores o nuestros intereses en ciertos momentos de la historia. Algunos permanecen, obvio, pero otros también se van cambiando. Y eso es parte de ser vivo. Luego viene una parte orgánica, que expresa la forma jurídica del Estado, la forma de gobierno, los poderes del Estado, sus órganos y las autonomías constitucionales, las relaciones entre ellas y sus respectivas competencias. Entonces aquí ya entramos como en la forma que tiene el Estado, cómo se va a organizar las instituciones de gobierno y las instituciones estatales de nuestro país. Luego también tienen procedimientos de reforma. Todos estos apartados los tiene la actual Constitución. En este apartado de procedimiento de reformas se indican los órganos, los procedimientos y los quórum requeridos para su modificación. En el caso de la actual Constitución que hay en Chile, los quórum requeridos para una reforma constitucional son bastante altos, ¿ya? Y también nuestra Constitución actual tiene un carácter presidencialista, es decir, que le otorga varios poderes al presidente de la República que generalmente en otros países no se le otorga al presidente de la República. Recordemos que en la mayoría de los estados hay una división de los poderes entre el poder que gobierna, el poder ejecutivo, el poder que hace las leyes, que es el poder legislativo, y el poder que aplica la justicia, que es el poder judicial. En nuestro país, al ser un país presidencialista, se le otorgan más atribuciones al presidente de la República. Y, por ejemplo, el presidente de la República puede involucrarse en aprobar o rechazar leyes y presentar también proyectos de ley. Pasa lo mismo, por ejemplo, en los procedimientos de reforma constitucional. Por último, hay disposiciones transitorias, que son normas que tienen como finalidad facilitar el paso de un ordenamiento jurídico regido por determinadas normas a otro, o bien normas que permitan adecuar la entrada en vigor de reformas constitucionales. Y esto es lo que pasó entonces el año pasado cuando entró en vigor que se podía hacer un cambio constitucional. Y la verdad es que significó un esfuerzo también por la clase política de nuestro país. Que hubiese entonces un cambio constitucional fue una lucha. Y fue una lucha que tenía que tener una salida, y la salida que se dio finalmente fue un acuerdo político entre los partidos políticos y también el gobierno de turno. No sé si hay preguntas aquí, algún comentario. ¿Algo que no se entendió? Esto es bastante teórico, si lo quieren, pero es bueno también tener la noción de qué es una constitución a modo general, qué es la ley fundamental. Yo creo que eso ya todos lo manejamos más o menos, pero también entender que tiene ciertas partes que van constituyendo entonces qué es nuestro país. Ya, voy a pasar a la siguiente. Cualquier cosa me dicen nomás y hacemos un alto y comentamos. ¿Cómo surge una constitución? Y acá cuando nosotros nos preguntamos cómo surge una constitución, es inevitable que vayamos hacia este término que es el poder constituyente. Y el poder constituyente, como está remarcado acá, es aquel poder que tiene la facultad de establecer la constitución política del Estado. Es decir, este libro, que es el libro, la norma, la ley fundamental, la puede hacer el poder constituyente, ¿ya? En una democracia, el poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo, siendo este el único que legítimamente puede darse una carta fundamental,
¿ya? Entonces, eso es algo que quizás se ha pasado por alto durante las últimas constituciones, que si decimos que Chile es un país democrático, es un Estado democrático, entonces quienes pueden hacer esta carta fundamental que va a organizar nuestro país tiene que ser el pueblo, pues vivimos en una democracia. Y si nos vamos al origen etimológico de lo que significa democracia, la democracia es el gobierno del pueblo. En nosotros, en el pueblo, en los ciudadanos, entonces es en quien recae este poder constituyente. Somos los únicos entonces que podemos levantar esta carta fundamental. Ahora, en las democracias existen dos vías, las más conocidas hasta el momento, bajo las cuales se puede hacer esta carta fundamental. Una vía es la Asamblea Constituyente. Yo creo que varios escucharon Asamblea Constituyente en un inicio. A ver si alguien escuchó eso o sabe a lo que se refiere. Asamblea Constituyente. Yo por lo menos lo vi en muchas partes. Sí, recuerdo que cuando la presidenta Bachelet estaba, se hizo un proceso de asamblea constituyente, sí, si es que no sé si estoy equivocada, pero sí hubieron varias reuniones o encuentros donde podíamos participar como ciudadanos. Creo que era como el camino a hacer un cambio en la Constitución, que por ahí se fue originando. No sé si va por ahí mi respuesta, pero de eso tengo entendido yo. Sí, no, está súper. Sí hubo un proceso se abrió un proceso constituyente durante el anterior gobierno, de Michelle Bachelet. Ahora, ese proceso quedó inconcluso, no alcanzó a terminarse dentro de los 4 años, y ya cuando llega el nuevo gobierno, dirigido por Sebastián Piñera, obviamente ese proceso se echó hacia atrás, no quedó en nada. Y se hicieron sí algunas asambleas pequeñas, algunas comisiones para trabajar el tema de la Constitución y un eventual cambio a la Constitución. Se hizo. Ahora, veamos. Asamblea Constituyente son los ciudadanos en elecciones libres, competitivas y limpias que eligen a los miembros que conforman una asamblea. Y esta asamblea es la que elabora la Constitución política del Estado. Este procedimiento ha sido utilizado en Estados Unidos, en la Constitución francesa de 1791, de 1848, de 1875, en Italia también en el 1947, en Perú en 1979, en Brasil en 1988, en Colombia en 1991 y en otras. A mí me dio la impresión, como se llegó también a este proceso constituyente mediante un acuerdo de los partidos políticos y del gobierno, que asamblea constituyente era algo que causaba mucho miedo, mucho temor en la clase política, porque como dice aquí, son los propios ciudadanos los que se organizan y los que levantan entonces esta carta fundamental que va a ser la Constitución. Y esto ha pasado en otros países y no se han muerto los países, han sobrevivido a una asamblea constituyente. Entonces quizás esta era una opción que causaba mucho temor. Esa es la lectura que puedo hacer yo de todo este proceso constituyente. La otra forma bajo la cual se puede levantar entonces una constitución, esta carta fundamental, es por medio de un referéndum o plebiscito, en donde el pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen del seno de una comisión representativa de los distintos sectores del país. En este caso, la comisión representativa de los distintos sectores del país fueron los partidos políticos tradicionales que tenemos en Chile, los que tienen representatividad en el Congreso Nacional. Y bueno, ya saben todos, porque lo hemos visto durante este último mes ya casi, cuáles son las opciones que nos presentaron. Este procedimiento fue utilizado para la Constitución chilena de 1925, la Constitución francesa de 1946, la española del 79, entre otras. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas bajo las cuales en un sistema democrático se puede levantar un poder constituyente y crear una nueva constitución. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos?
Parece que todo claro, pero Sí, bueno. Ya, muy bien. Muchas gracias, Connie. Voy a continuar entonces. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Esta es otra pregunta también que suele darse dentro de las discusiones que hay en nuestro entorno, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo. ¿Cuántas constituciones han habido en Chile? En Chile, tenemos un primer periodo que llamamos ahí de ensayos constitucionales. Recuerden que en los primeros años del siglo XIX se logra la independencia del país, reconocida ya entre 1818 y 1822, se reconoce ya Chile como un país independiente, tanto acá en nuestra región sudamericana como en el mundo. Y entonces en 1823 surge la primera constitución del país, pero esta no alcanzó a durar muchos años, de hecho duró un par de años y luego en 1828 surge otra constitución. ¿Por qué surgen tantas constituciones en un periodo tan corto de tiempo? Y es porque era un periodo donde se estaba tratando de definir el Estado de Chile. Y en esa definición, a pesar de que muchas personas unieron al momento de crear el Estado, no lograban ponerse de acuerdo. Y habían diferentes entonces posturas de cómo se debía organizar este nuevo país llamado Chile. Y habían posturas más liberales, habían posturas más conservadoras. Habían posturas, por ejemplo, que decían que Chile fuese un país unitario, como lo es hoy en día, y otras posturas que decían que Chile debía ser un país o un estado federal, como lo es, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos o México. Y así estas diferentes posturas llegaron, no sé si ahí se acuerdan, llegaron a la definición de cómo se iba a organizar el país a través de una guerra civil entre los liberales y los conservadores, y finalmente ganan los conservadores, quienes en 1833 instalan su constitución, autoritaria y conservadora. Y esta es la constitución que ha tenido más larga duración en nuestro país. La constitución del 33 duró casi 100 años, ¿ya? Hasta que llega en 1925 una nueva constitución. Y podríamos pensar, llega una nueva constitución, el siglo XX, entonces quizás aquí sí hubo un poco más de participación de la ciudadanía, porque acá, como ya les dije, hubo una guerra civil entre la clase política del momento. Y el grupo ganador, que fue el grupo de los conservadores, hizo su propia constitución, ¿ya? Ligado a sus ideas, ligados a sus principios, ligados a sus valores. 1925, a pesar de que el siglo XX se presenta como un siglo de más desarrollo, de más progreso, etcétera, no hubo tampoco participación del pueblo, y en este momento también nuestro país estaba en una profunda crisis política. Y esta crisis política tuvo una salida, que fue que el presidente fuera exiliado del país, autoexiliado en realidad. Los militares controlaron el poder por un momento, acordaron con el presidente de la República, Alessandri en ese momento, que saliera del país. Ellos iban a suspender el Congreso Nacional para poder instalar una nueva constitución. Entonces, a la vuelta del presidente, se comienzan las conversaciones, la comisión para hacer una nueva constitución que rija al país y lo saque de esta crisis política que se estaba viviendo. Por ende, a pesar de que los primeros años del siglo XX fueron unos años de profunda también aprendizaje ciudadano, de varias protestas importantes en nuestro país, protestas ciudadanas, protestas sociales, no se logró tampoco que una nueva constitución tuviese la participación del pueblo, que como ya había dicho, es una parte fundamental para poder hacer constituciones en un sistema democrático. No hubo participación del pueblo entonces en 1925. Luego, en 1980, surge otra constitución y que es la que actualmente nos rige. Y en 1980 estábamos también en medio de una crisis política, estábamos en medio de una dictadura militar. Y desde que la dictadura militar, con la Junta de Gobierno, la Junta Militar, al mando del país se instala desde 1973, surge entonces la idea de cambiar una constitución que le dé legitimidad a esta dictadura.
Y la Junta Militar busca a una serie de abogados constitucionalistas que les puedan ayudar a redactar una nueva constitución. Esta constitución entonces se hizo bajo una comisión que es conocida como la Comisión Ortúzar. ¿Hubo participación del pueblo? No hubo participación del pueblo. Si bien en estas constituciones hubo un plebiscito para preguntarle al pueblo si querían o no una nueva constitución, o si lo aprobaban en realidad o no una nueva constitución, son periodos de crisis políticas, sociales, económicas. Entonces, no existe esta figura en realidad de que el pueblo haya tomado la voz para redactar y para hacer un proceso constituyente y una nueva constitución. No sé si queda claro, hay algunas consultas con respecto a este barrido histórico de nuestras constituciones. Profe, mientras surgen algunas preguntas, yo tengo una, que tengo mi opinión personal, pero quería preguntar por usted. ¿Será que la Constitución de 1980 se hace un poco más primitiva porque puede tener algunos rescates de ideas de la Constitución portaliana? Ya, sí, de hecho sí. Yo me dedico mayormente al tema de la educación. Voy a poner entonces como ejemplo, por ejemplo, lo que pasa en educación. La Constitución de 1925, a pesar de que se hizo también en un ambiente de crisis política, sí tenía algunas cuestiones bastante progresistas. Por ejemplo, la educación, que quedó en manos del Estado, y era el Estado el que debía velar por una educación para todos y todas las niñas del país. ¿Ya? ¿Y qué pasa? La Constitución de 1980 vuelve a resurgir ciertos temas ligados a las élites políticas. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de la educación, que el Estado no se hace cargo. El Estado es subsidiario de una educación en Chile. Y son los proyectos educativos de los colegios y son los padres quienes tienen que velar por la educación de sus hijos e hijas. ¿Ya? Entonces, acá vemos que hay un retorno al sistema autoritario también y a políticas más presidencialistas, como les había mencionado anteriormente, que se dieron también en la Constitución de 1833. Así que sí, podríamos decir que sí, Connie. Gracias, profe. Yo tengo una duda, disculpe, profesora. Sí. Históricamente, las constituciones, ¿quiénes las han redactado? Las han realizado precisamente las comisiones que son impartidas por los mismos presidentes que están en ese momento. Sí, exactamente. Comisiones que organiza el gobierno que está de turno en ese momento, con apoyo igual de la clase política, de los partidos políticos que hay en ese momento. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Sigamos entonces. Nuestro proceso constituyente que tenemos actualmente. Veamos algunos antecedentes. El origen de todo este proceso, el origen más inmediato, es la revuelta social de 1900, me quedé pegada en lo anterior, del 2019, del año pasado, ¿cierto? Que surge en octubre, ya va a cumplirse un año mañana, de el inicio de estas revueltas sociales. La demanda ciudadana es por una nueva constitución y legítima constitución democrática, ¿ya? Entonces, por una nueva y legítima constitución hecha en democracia, ya que como vimos anteriormente, la actual constitución, la que nos rige, fue creada en medio de la dictadura militar. Ahora, esta constitución ha tenido igual reformas. En 1989 se hicieron las primeras reformas a la constitución, dando paso a esta transición democrática, y en el 2005 también se hicieron profundas reformas a la constitución de 1980. Ahora, hay cosas, principios, que no se han podido sacar, que no se han podido reformar. Y eso tiene que ver tanto cómo está organizada la Constitución para que no sea reformada, como el apoyo político que ha tenido la Constitución de 1980. De todos, no solamente de los partidos, de todos los partidos, los que han estado en oposición y los que han estado en gobierno. Ha tenido también un amparo político esta Constitución de 1980, ¿ya?
Entonces, la demanda que surge acá en la revuelta o el estallido social es una demanda por una legítima constitución creada en un sistema democrático. Y lo que se proponía que este proceso se hiciera por medio de una asamblea constituyente. Y si alguno, por ejemplo, alguna de ustedes fue a una marcha o vio las protestas a través de la televisión o de redes sociales, más de alguna vez debe haber visto algún cartel que haya dicho esto: asamblea constituyente ahora, asamblea constituyente ya, o etcétera. Entonces, esta era la demanda que se veía en las calles, que se veía dentro de la ciudadanía que salía a movilizarse. Finalmente se llega a un acuerdo político en noviembre de 2019 y se abre entonces un proceso por medio del plebiscito, que van a haber dos: el plebiscito de entrada que vamos a vivir este mes y el plebiscito de salida que se dará cuando ya se termine la Constitución, si es que gana el apruebo, ¿ya? ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a encontrarnos acá? En el plebiscito de entrada, que es lo más relevante para conocer, ya que nos vamos a enfrentar a este plebiscito prontamente. Lo primero que debemos reconocer es que van a haber dos votos. En un primer voto se va a dar esta pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Y ahí ya me veo diciendo la franja, porque esto es lo que nos aparece en la franja televisiva. Abajo estarán las opciones con sus respectivas rayas, en que este marcará el voto: apruebo o rechazo. Se debe marcar una sola preferencia para que el voto sea válido. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Yo, como ciudadana, apruebo que se haga una nueva constitución, marco entonces ahí mi preferencia por apruebo. O yo, ciudadana, rechazo que se haga una nueva constitución y marco ahí con mi rayita cruzada el rechazo. En un segundo voto se va a preguntar qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución. Y encontraremos entonces estas dos opciones. ¿No se alcanza a ver bien ahí? Lo voy a agrandar, le voy a hacer un poco de zoom para que veamos las papeletas. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Una convención mixta constitucional que está integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente, es decir, ciudadanos comunes y corrientes, pero que también tienen que tener un apoyo político o de organizaciones sociales, y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. ¿Ya? Ahí nos vamos a adentrar un poquito más en estas diferencias que tiene la convención mixta y la convención constitucional. La otra opción que yo podría marcar en esta segunda papeleta, en mi segundo voto, dirá entonces convención constitucional, que va a ser un órgano integrado exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Es decir, aquí no hay parlamentarios, aquí solamente hay ciudadanos o miembros elegidos popularmente. Ya, ahí están entonces los dos votos con los que nos vamos a encontrar: apruebo y rechazo, convención mixta constitucional o convención constitucional. Es importante también que sepamos acá, por ejemplo, que si escribimos algo en el voto, podrían anular nuestro voto. Si nosotros ponemos la marca acá, también podrían ponerlo bajo revisión, porque la forma correcta, recuerden, es hacer una línea cruzada bajo esta línea primera que nos aparece, ¿ya? Tampoco escribir mensajes dentro de los votos, porque también podrían ser vetados o invalidados, ¿ya? Así que también tener bastante cuidado y precaución en eso cuando vayamos a votar. Bien. Opciones para el órgano redactor. Entonces tenemos la convención mixta, que es esta entre partes iguales de las personas elegidas popularmente y los parlamentarios. Y la convención constitucional, elegida por miembros en su totalidad, elegidos bajo voto popular. Preguntas importantes que nos debemos hacer para enfrentarnos de buena manera a este proceso. ¿Cómo se determina qué opciones ganan? Acá, el Tribunal Calificador de Elecciones proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo pude ir a votar, pero marqué mi voto de una manera en que me la anularon.
o yo dejé mi voto en blanco. Entonces no está válidamente emitido. Por eso va a haber una diferencia entre todas las personas que van a votar y los votos que finalmente se contabilizan para ver quién ganó las elecciones. En este caso, quién ganó el apruebo o el rechazo, o la convención mixta o la convención constitucional. ¿Ya? Entonces aquí es solamente la mayoría de los votos. No es como, por ejemplo, las elecciones presidenciales, donde tiene que haber una preferencia por un candidato u otro, y el que gana tiene que tener más del 50% más uno de los votos. Aquí no. Quien tenga la mayoría de los votos válidamente emitidos va a ser la opción que gana. ¿Ya? Otra pregunta que debemos tener en consideración. ¿Qué pasa si se aprueba elaborar una nueva constitución? En este caso, el presidente de la República deberá convocar a elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el 11 de abril del 2021. Ahora, hay un apartado en este acuerdo que dice que la Constitución, sea de una convención mixta o de una convención constitucional, se puede aplazar por 3 meses si surge una excepcionalidad. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos que entender que nuestro proceso constituyente al que nos estamos enfrentando va a tener diferentes etapas y va a tener un periodo de tiempo. No va a ser de un momento a otro, no va a ser de la noche a la mañana ni de un mes a otro, sino que el levantar nuestra ley fundamental va a llevar un tiempo que ha sido definido entre la organización política que tiene nuestro país actualmente. ¿Ya? Entonces, si no pasa nada, de aquí al 11 de abril, sería el 11 de abril entonces cuando se constituya una convención mixta o una convención constitucional, si es que llega a ganar la opción de apruebo. ¿Ya? Otra pregunta interesante. ¿Qué pasa si se rechaza elaborar una nueva constitución? Y aquí, yo creo que ya lo presumimos, es que permanece la Constitución de 1980 y se deja fuera entonces esta opción histórica que tenemos de levantar una nueva Constitución. Mientras no rija una nueva Constitución, ¿se aplica la de 1980? Yo creo que hay muchos, quizás ignorancia respecto a esto, así como ¿qué va a pasar mientras se haga una nueva Constitución si gana el apruebo? No nos va a regir ninguna ley, no va a funcionar el Estado, no van a funcionar las instituciones públicas y no es así, no podría ser así. Entonces, mientras se haga una nueva Constitución, mientras no rija tampoco una nueva Constitución, si es que llega a haber una nueva Constitución, efectivamente, y la Convención no tendría atribuciones para hacerle cambios, ¿ya? Si, por ejemplo, gana la Convención Constitucional y esta es la que está redactando una nueva Constitución, mientras se demore en redactar la nueva Constitución, que van a ser 9 meses, igual que un bebé, nuestra Constitución va a estar 9 meses en redacción, la Convención no tiene atribuciones para hacerle cambios a esta Constitución del 80 y hasta que no sea proclamada una nueva Constitución, sigue aplicándose, sigue rigiéndonos a todos los ciudadanos y a todo el Estado la Constitución de 1980. Por lo tanto, no se acaba Chile. Estaríamos en todas las facultades políticas e institucionales que nos rigen hasta el momento. No sé si hay preguntas acá, otras preguntas a partir de estas preguntas. Por lo menos por mi parte no, está súper claro. Ya, muchas gracias. En el chat nada, profe. Ok, muchas gracias, Connie. Por acá igual súper claro. Bueno, veamos entonces, pasemos a la siguiente pregunta que también vamos a alargarnos aquí un poco más, porque es algo que le suele preocupar a la ciudadanía, y es quiénes podrán ser los candidatos o candidatas para la convención mixta, porque recuerden que la mitad de las personas de la convención mixta serían candidatos comunes y corrientes, pero también parlamentarios. Y en el caso de la convención constitucional, obvio, también hay que pensar quiénes podrían ser los candidatos o candidatas. Veamos, revisemos acá.
podrán ser candidatos a la convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de nuestra Constitución. En el artículo 13 de nuestra Constitución es donde se define quiénes son ciudadanos en nuestro país. Y lo que dice es esto, no es más que esto: mayores de 18 años, nacidos en el extranjero, que son chilenos por ser hijos de padre y madre chilenos, y nacionalizados por gracia, podrán ser candidatos solo si hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. ¿Ya? Entonces tenemos personas comunes y corrientes que ya por ser mayores de 18 años pueden ser candidatos. También las personas que hayan nacido en el extranjero y que sean chilenos porque sus padres, ambos padres son chilenos, también pueden ser candidatos. Y las personas extranjeras, pero solamente las personas extranjeras que hayan sido nacionalizadas por gracia. No sé si alguien está familiarizado con eso, quienes son nacionalizados por gracia. A ver si conocen algún caso. ¿Serán todos los inmigrantes los que pueden optar a ser nacionalizados por gracia o no? A ver. ¿Alguien conoce algún nacionalizado por gracia? ¿O a qué se refiere ese término? No sé si estoy en lo correcto, pero he escuchado que a veces personas que hacen alguna acción como destacable pueden tener la nacionalidad. No sé si será eso nacionalizado por gracia, pero he escuchado el caso de esas personas y recuerdo que, bueno, el caso más eclesial, no sé si es muy grato, pero el cardenal Sati creo que tenía como eso de nacionalizado. De hecho, exactamente. Entonces son personas que dan una contribución al país, su gracia. Ya, como su nombre lo dice, son personas destacadas, científicos, artistas, quizás políticos, alguna persona que haya hecho alguna acción, una manifestación, un aporte científico destacado para nuestro país. Entonces el Estado de Chile le puede otorgar por gracia la nacionalidad. Y en este caso, si alguien ha sido nacionalizado por gracia, también puede ser candidato a redactar una nueva constitución para Chile, ¿ya? Entonces hay que tener claro también estas tres cuestiones fundamentales de quiénes van a poder ser nuestros candidatos o candidatas a la convención mixta o a la convención constitucional. Las autoridades también que postulen a las convencionales cesarán en sus cargos al inscribir su candidatura. Eso rige para otra serie de funcionarios, como los judiciales, del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de Orden, ¿ya? Entonces, todas las autoridades que se postulen a cualquiera sea la convención mixta o constitucional van a tener que cesar sus cargos. Y vean acá, esto es algo que tampoco se habla mucho, cualquier autoridad puede entonces ser parte de estas convencionales. Puede ser un juez de la República, un fiscal, puede ser alguien del Ministerio Público, puede ser alguien de las Fuerzas Armadas o puede ser alguien de las Fuerzas de Orden y Seguridad, como son la PDI y Carabineros, ¿ya? Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, por ejemplo, presidente del sindicato o presidente de la Junta de Vecinos, deberán también suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas, ¿ya? Entonces ahí si alguno es, por ejemplo, presidente o presidenta sindical o vecinal, tenga claro que también va a tener que cesar sus funciones en ese caso. Mixta o constituyente. Y acá nosotros yo creo que tenemos más información del apruebo y el rechazo, pero muchas veces se queda un poco atrás esto de ver qué es lo que significa realmente una convención mixta y qué significa optar por una convención constitucional, ¿ya? En la convención mixta estarían integradas por 172 miembros. Habrán 86 ciudadanos electos en votación popular y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno, todos los senadores y diputados en ejercicio. Los convencionales serían elegidos en los mismos distritos que se usan en las elecciones parlamentarias. La reforma constitucional definió el número de convencionales que se elegirán por distrito mediante el mismo sistema proporcional que se usa para las elecciones parlamentarias, ¿ya?
Entonces ahí ya tenemos un primer dato sumamente importante, que son 172 miembros, la mitad electos por votación popular y la mitad electos por el Congreso. ¿Okay? Entonces ahí tenemos a los políticos, diputados y senadores que actualmente están en nuestro país en ejercicio, que podrán ser parte entonces de redactar una nueva constitución para Chile en el caso de que gane la convención mixta. Por otro lado, en la convención constitucional serán elegidos 155 ciudadanos. Para ello, se considerarán los distritos electorales establecidos en las elecciones de diputados, con el mismo número de elegidos por territorio. ¿Qué quiere decir estas últimas partes? Que cómo se van a elegir los candidatos que se postulen entonces a la convención, será de la misma manera como se eligen a los diputados y los diputados van a ser los distritos electorales para elegir entonces a los convencionales de la convención mixta o de la convención constitucional. ¿Dudas respecto a esto? Tenemos aquí también una diferencia de las personas que redactan la Constitución. 172 miembros y 155 miembros. ¿No? ¿No hay dudas? Continúo entonces. ¿Cómo sigue el proceso constituyente? Y aquí ya estamos finalizando, para que no se me aburran. Sigue entonces este proceso constituyente, no acaba aquí con esta votación de apruebo o rechazo, convención mixta o convención constitucional, sino que, como ya les adelantaba, este es un proceso y tiene una duración más extensa. Luego de que ya tengamos claro si ganó el apruebo o el rechazo, y si gana entonces el apruebo y las personas, los ciudadanos del país, escogemos entonces que se haga una nueva constitución para Chile y elegimos también el órgano que lo va a redactar, sea una convención mixta o una convención constitucional, va a iniciarse entonces un proceso de redacción. Esta es la segunda gran etapa que tiene este proceso constituyente que estamos viviendo. Y la redacción de la nueva Constitución tiene un plazo, no puede ser infinita y tampoco podría ser en muy poco tiempo, pienso yo, porque tiene que entrar a discusión varias cosas importantes. Como veíamos al inicio de la presentación, una Constitución tiene ciertos apartados que van a ir organizando lo que es nuestro país. Y si queremos entonces hacer una buena organización de Chile, de nuestro país, de nuestro Estado, entonces tiene que haber un tiempo más o menos adecuado. Este tiempo que ya se determinó es de 9 meses. Entonces la redacción de una nueva Constitución, en el caso de que gane el apruebo, va a ser de 9 meses. Luego de finalizados esos 9 meses y de que los constituyentes puedan sacar este texto, este nuevo texto de la ley fundamental, va a haber un plebiscito de salida, igual como el que vamos a vivir el próximo fin de semana, pero va a decir, ¿usted aprueba o rechaza esta nueva Constitución? ¿Ya? Entonces ahí nuevamente tendremos estas posturas polarizadas de si apruebo esta nueva Constitución que hicieron, o la convención mixta o la convención constitucional, aún no lo sabemos, o la rechazamos, ¿ya? En el caso de rechazar este nuevo escrito, se vuelve entonces a lo que ya estábamos. Se queda fija la Constitución Política de la República de 1980. Eso no quiere decir que los ciudadanos sigamos teniendo este poder constituyente para levantar nuevas demandas constitucionales, sea por medio de reformas constitucionales o sea que queramos levantar un nuevo proceso constituyente, ¿ya? Pero por el momento esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo entonces un primer periodo de un plebiscito de entrada, un segundo periodo de la redacción de la Constitución y un tercer periodo del plebiscito de salida.
La elección entonces es de nosotros. Y yo aquí creo que lo más importante es estar informado, es tener presente también que la Constitución, como les dije al inicio, también establece o es la identidad de nosotros mismos, de lo que somos hoy en día como sociedad. Entonces es importante ver que nuestra sociedad de hoy en día es una sociedad diversa, y si nos decimos democrática, entonces tenemos que escuchar a todas las partes que existen dentro de nuestra democracia, a todas las organizaciones que existen dentro de nuestra democracia, a todas las personas que existen dentro de esta democracia. Porque si nos proponemos dejar a ciertas partes fuera, ya estaríamos contradiciéndonos entonces en nuestro sistema político, en la representatividad de un pueblo. Y este pueblo, como ya hemos visto, es un pueblo diverso. Yo creo que a todos nos toma más o menos algunas luchas. Yo creo, por ejemplo, que en nuestro caso de vivir aquí en la Araucanía, tiene que ser algo fundamental el que la nueva Constitución pueda dar cabida también a solucionar ciertos temas políticos que se han arrastrado por cientos de años en nuestro territorio. Entonces, ver también con cuidado qué es lo que va a pasar con todos los pueblos originarios que el Estado de Chile fue introduciendo al Estado desde el siglo XIX hasta el siglo XX. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo los pensamos para la integración en un nuevo país? ¿O no queremos que sea así? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres, que tampoco han estado muy presentes en la organización de todas las constituciones y en la organización del Estado? ¿Qué pasa entonces ahora con nosotras en este nuevo proceso constitucional? Acá en el caso de la convención mixta o la convención constitucional, en la convención constitucional ya está asegurado, si es que gana esa opción, de que la mitad de las personas sean mujeres, dando entonces una voz que jamás había estado en la redacción de las constituciones. La voz de las mujeres, la participación de las mujeres derechamente en una redacción constitucional. Entonces ahí hay que ver ciertas cosas. Si bien este es un proceso público, un proceso político público, también es un proceso que nos lleva a nosotros a remirarnos como personas, a mirarme a mí, cuáles son mis principios y valores, qué es lo que yo quiero que sea seguro. Sea cual sea, es de ustedes, de cada uno y cada una de nosotras. No sé si estoy cumpliendo con sus expectativas, con lo que estaban pensando. A ver, voy a dejar ahí presentando todavía por si necesitan volver a alguna diapositiva. Hay preguntas, consultas. ¿No? Nada, algo que quieran, en lo que quieran volver. Se me había salido a mí como un segundo, pero tenía como algunas preguntas, profe, porque el otro día estaba viendo en Instagram que salió como una tercera parte de que ya está la franja de la prueba, está la franja del rechazo, y salió algo así como la del fraude por la ley 20.200, como que es la que nos diría un stop a la Constitución, sabiendo que la Constitución es como la ley máxima dentro de todo esto, y ellos dicen que esta ley neutralizaría la Constitución nueva. Entonces mi pregunta es como, ¿realmente podría pasar esto? O al final son como en los terraplanistas, como habíamos hablado antes. Sí, no, la verdad es que no. La Constitución, al ser la ley fundamental, es la que nos rige a todos, tanto a gobernantes como gobernados, a todas las instituciones del Estado. Tenemos que entender que nuestro país está dentro de los países que se definen como Estado de Derecho, ¿ya? Y en un Estado de Derecho, la ley es la máxima autoridad. Ni siquiera el presidente o el rey en un Estado de Derecho es la máxima autoridad, sino que son las propias leyes. Y al ser la Constitución la ley fundamental, entonces nada ni nadie puede estar por sobre la
ley, en este caso fundamental, que es la Constitución. Ni siquiera otra ley. No puede haber una ley por sobre la Constitución, ¿ya? Lo único, ¿sí?, que está pasando en estas últimas décadas, en las últimas 30 décadas de nuestro país, es que todos los acuerdos internacionales que firme Chile también tienen el mismo grado o nivel que la Constitución. Por eso es tan importante respetarlo, como por ejemplo la Convención que asegura los derechos de los niños, ¿ya? Tiene también el mismo rango que tiene la Constitución. No está por sobre, sino que tiene el mismo rango, tiene que respetarse de igual manera. ¿Qué quiere decir esto de respetarlo? No solamente que todos los ciudadanos y todas las personas estamos bajo o regidos con esta Constitución, sino que también todas las leyes que surjan en el país tienen que estar acorde a lo que dice la Constitución. Y en el caso, por ejemplo, de los tratados internacionales, todas las leyes nuevas que surjan en el país también tienen que estar acorde a los tratados internacionales. Esos son los únicos, los tratados internacionales, los que pueden similarse en poder a la Constitución. Pero no hay ninguna ley, ninguna institución, ninguna autoridad que pueda estar por sobre la Constitución. No sé si ahí respondo tu pregunta, Connie. Sí, profe, gracias, porque vi muchas veces que la gente compartía este video y a mí me causaba un poco de, no sé, como de risa incluso que se estuviera surgiendo una nueva idea como para neutralizar cualquiera de las otras dos y desviando tal vez un poco las discusiones. Así que eso, profe, muchas gracias. De nada. ¿Hay otra consulta, pregunta, comentario final? Yo tengo una duda. En el caso de que en el plebiscito de salida no se aprobara la nueva Constitución, ¿cómo se hace para hacer modificaciones constituyentes? Ya, las modificaciones a la Constitución, bueno, tenemos que entender que esta Constitución fue hecha para que no fuese modificada. Entonces, hacerle reformas, la verdad es que es muy difícil. Y los quórum, es decir, las personas, el número de personas que tiene que aprobar una reforma constitucional entre los parlamentarios, senadores y diputados, son muy altos. Por lo tanto, casi nunca se logra establecer una reforma constitucional. Ahora, hay que entender también que como nuestro país es un país presidencialista, también el presidente de la República puede vetar las reformas a la Constitución. El presidente tiene la facultad en Chile para poder hacer eso. Por lo tanto, no depende solamente del Poder Legislativo, que es el encargado de hacer, redactar y discutir las leyes, sino que también depende de este otro poder, que es el Poder Ejecutivo en manos del presidente de la República. Por lo tanto, las reformas constitucionales son muy difíciles de hacer en nuestro país. Requieren de quórums bastante altos. En el caso de algunas partes de la Constitución, requieren de 3/5 y en otros apartados que son más específicos, requieren de 2/3 de las personas que tienen que aprobar una reforma constitucional dentro del Congreso. Ya, ok, muchas gracias. ¿Será por eso también que tuvo tanto apoyo de ambas partes esa Constitución? Quizás. Sí, bueno, yo creo que hemos visto también a partir del estallido social, visto muchas cosas que han venido pasando durante estos últimos 30 años y cuestionarnos también por qué nuestra clase política no había hecho grandes esfuerzos por pensar una nueva constitución, que es lo que ha estado pasando en nuestro país. Entonces eso nos lleva a ciertos cuestionamientos por parte de nosotros, la ciudadanía común y corriente. Muchas gracias. A mí me surge una duda a raíz de la pregunta anterior y lo que acaba de comentar. Se habla, o cuando uno investiga de la Constitución del 80, se dice mucho que sí ha tenido diversas modificaciones y se habla incluso de reformas. No sé si aproximadamente 42 reformas o modificaciones se le ha hecho y que incluso hasta la firma del presidente, o sea, de Pinochet se había cambiado con la firma del presidente Lagos y que ahí se habla de una reforma más significativa a la Constitución. Yo no sé qué tan real es eso, si me puedes aclarar esa duda, por favor.
se había pegado, parece, ¿no? No, se perdió la conexión de mi computador, creo. No sé si es problema de quien está organizando o de mi computador, pero en mi computador ya no los puedo ver. No sé si alcanzaste a escuchar entonces mi pregunta, Carolina. No alcancé. Lo que pasa, bueno, decía hace un ratito que a raíz de la pregunta que surgió, la última y lo que acaba de comentar usted, se habla también de que hubieron modificaciones durante este proceso, durante estos 30 años han habido modificaciones, pero al mismo tiempo se habla de reformas constitucionales, incluso hasta la firma de ahora actualmente la constitución que hay, está la firma de Ricardo Lagos. Entonces no sé qué tal verídico que se habla que sí han habido reformas a la Constitución y que actualmente incluso se habla en los medios comunicacionales que en algunos casos se habla de que la Constitución del 80 ya no es la misma la que hay actualmente. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es que sí han habido reformas, eso es efectivo, y como bien dice usted, la actual Constitución lleva la firma del presidente Lagos. Han habido reformas que tienen que ver con este cambio que hay. Ahí volvió el computador. Ahí sí, volvió al computador. Estas reformas tienen que ver con los cambios que hay en el paso de un régimen de dictadura militar a un régimen democrático. Entonces, cuando se hizo la Constitución actual, en la época de dictadura militar, había muchas disposiciones autoritarias. Había muchas disposiciones, por ejemplo, que decían que las máximas autoridades podían ser escogidas por el presidente, en este caso, que era el general Augusto Pinochet. Entonces, todo eso, como tiene que ver con la organización del Estado, tuvo que ir cambiándose a través de reformas. Estas disposiciones autoritarias y ligadas a la dictadura militar tuvieron que ir modificándose para entonces que la Constitución estuviese acorde a un sistema democrático como tal, ¿ya? Que es el que comenzamos entonces a partir de la década de los 90 en nuestro país. Pero hay otras cuestiones de fondo que no han sido modificadas. Entonces, decir que la Constitución actual en realidad no es la misma de 1980 no es cierto, porque sigue siendo la misma en esencia, sigue siendo la misma en principios y valores, solamente que algunas cuestiones de organización se han modificado mediante estas reformas, tanto la reforma de 1989 como la reforma de 2005. Yo quería hacer un aporte respecto de eso, de que en Lagos hubo la reforma procesal penal, pero podemos ver que si comparamos los dos códigos penales, como el de 1874 con el actual, es como que da vergüenza. Esa reforma finalmente ya son cosas que uno dice realmente están out y siguen en el mundo, y vemos como que quieren así como muy fácilmente bajar esto de la responsabilidad penal en adolescentes, cuando lleva también un cambio súper grande detrás. Entonces es difícil y es distinto como hablar, como sí, se hizo reformas cuando cambiaron títulos, cuando cambiaron palabras, cuando aparecieron nuevos delitos, pero hay delitos que son realmente muy antiguos y que ya la gente no hace y siguen ahí. Entonces yo creo que estas reformas son como más de palabra o de decir hicimos algo que fue algo real. Así que comparto lo que dice la profe. Claro, y también estaba ahí la intención de pasar un poco a la historia. No hay que olvidar que los políticos también, al momento de entrar en un proyecto de gobierno, siempre van a querer legar algo, ¿ya? Y yo creo que en el caso de las reformas del 2005 también hubo algo de eso, el querer pasar a la historia con haber reformado esta Constitución que se hizo en dictadura. Ahora, ¿por qué no se quiso cambiar derechamente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si es que en realidad veían que estaba mal, que no era una constitución legítima, que había que hacerle cambios bastante grandes, entonces ¿por qué no proponer directamente un cambio constitucional?
Y ahí es donde nosotros los ciudadanos tenemos que ir cuestionándonos y leer esta realidad en la que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día, que los ciudadanos están mucho más activos, que hay un aprendizaje diferente también de nuestra ciudadanía, de quiénes somos nosotros y cómo nos tenemos que comportar también nosotros como ciudadanos. ¿Hay alguna otra pregunta, consulta, comentario? No sé si no hay más comentarios. Bueno, eso es lo que tenía para entregarles esta tarde. Como ya les dije, estoy muy agradecida, me gusta mucho en realidad que hayan estos espacios en diferentes ambientes de nuestra sociedad, me gusta mucho que hagan estos espacios de formación. Gracias por darse el tiempo, porque sin igual estos espacios no serían posibles sin que tuviéramos alguien que supiera un poco más que nosotros, así que se agradece mucho y yo por lo menos igual he revisado hartas cosas. De hecho tenía como las mismas grandes dudas que lo que preguntó de ella, esta de las reformas que se hablan a la Constitución, que realmente no sé qué tan grandes hayan sido o a qué apuntaban exactamente, pero sí he escuchado mucho de esa reforma y que muchas personas dicen, ¿por qué no se hace otra reforma entonces y no se cambia una nueva Constitución? Y ahí se respondió bastante igual mi pregunta o mis dudas que tenían eso, así que por mi parte era eso más que nada. Gracias. Qué bueno que sea así. Y la verdad es que son dudas súper legítimas, porque la verdad es que como ciudadanos muchas veces no nos interesa saber lo que es la Constitución. Yo me empecé a adentrar un poco más cuando ya estaba en el ejercicio de profesora y tenía que ver el tema de la Constitución con los chicos de cuarto año medio. Entonces ahí sí tuve que leerme la Constitución y ver cómo yo la usaba didácticamente para que mis estudiantes de cuarto medio también la pudiesen conocer. Y ahí levantando distintas actividades y que pudieran leerse la Constitución, quizás algunas, no completa, pero quizás algunas partes, y entender entonces lo que había ahí. Y que propusieran también ellos, que propongan también ellos si les parece bien, si les parece mal, pero todo está en eso, en poder conocer finalmente. Y como ya les dije, a veces no nos interesa mucho o nos vemos un poco alejados. Entonces, me encuentro súper bueno que existan estos espacios donde finalmente podamos conversar algo así, que a veces parece tan lejano como una constitución política que creemos, no, eso no está dentro de mis funciones. Yo soy un ciudadano nomás y los que están en el poder verán qué dice eso y cómo hacen la política. Pero la idea es ir acercándonos un poco más a la política y entender también que nosotros, al momento de tomar cualquier decisión, estamos siendo ya seres políticos. Si yo puedo gobernarme a mí misma, es porque yo tomo decisiones políticas para mí misma. Y eso ya es hacer política. Entonces, las personas y los ciudadanos no estamos alejados de la política, sino que somos seres políticos. Quiero también agradecer a usted, profesora, y a los chicos de la Pastoral de Solchol, que estos temas muchas veces puede que lo veamos como tabú, tomarlo como iglesia, pero creo que es súper importante. A nosotros nos bombardean de información y de desinformación. Me acuerdo mucho de, no sé si estoy muy hablado, pero de que incluso que como nuestra Constitución igual está antigua, hay un delito que es como el de robarle la gallina al vecino, que tiene una pena más grande que incluso otros actos delictivos que hoy en día son más graves. Entonces, creo que nosotros como jóvenes, ya no soy tan joven, pero es súper importante ya siendo mayores de 18, ya que nos corresponde ir a votar, que es un derecho igual de un deber, saber que vamos a ir a votar. Recuerdo mucho estos memes que igual salen en ese tema de que si uno como joven no vota, hay otra viejita que muchas veces le venden la pomada nomás y ella sí va a ir a votar, pues ella sí se levanta temprano y va a ir a votar y vota y después nosotros nos quejamos y decimos por qué está esta persona o por qué ahora mismo el tema de lo que es la Constitución, y si no nos movimos, pues entonces igual es trabajo de nosotros el informarnos, así que le agradezco porque fue bastante claro. Creo que aprendí mucho de a veces lo que no aprendía incluso en la historia o lo que no quise poner atención, y ahora me doy cuenta de que era muy importante, así que de verdad que le agradezco.
Sí, muchas gracias. Yo siempre le digo eso a mis estudiantes cuando no me prestan atención, que después de alguna u otra manera van a llegar a estos temas. Y es mejor haberlos escuchado atentamente que no haberlos escuchado, porque quizás me puedo quedar fuera de un debate súper importante. Sí, también me sumo a los agradecimientos que han planteado los chicos porque es muy importante estar actualizados al día y justamente quizá hay cosas que medianamente podemos haber escuchado en la enseñanza media, pero que trascienden toda nuestra vida. Entonces, súper importante. El mismo tema del ser político desde lo que nosotros somos, desde las primeras conversaciones que establecemos y todo, se ven muchas veces como menos vista o tapada, ocultada también por la representación que tenemos actualmente en nuestro país, con nuestros políticos, que finalmente muchos jóvenes pretenden no estar cercanos a la política porque relacionan eso con lo que son en sí, de por sí como tales. Entonces, de alguna otra manera, ir también educando en ese sentido, creo que es muy bueno. Así que muchas gracias por el tiempo, por la disposición y por la claridad de la exposición, porque creo que a todos nos ha ayudado mucho en este día. No, muchas gracias a ustedes por abrirme su espacio, que es un espacio comunitario también, muy bonito, de formación más que nada espiritual, y que lo abran a esta dimensión, que es lo social, que es lo político, es súper relevante. Así que muchas gracias. Sí, profe, yo quedo como con una invitación a los chiquillos, igual que nosotros la hemos hecho muchas veces en clase, pero es a que seamos ciudadanos de verdad, que no nos quedemos solo con votar, que seamos agentes de cambio, que enseñemos, que nos sigamos educando y que entendamos que lo personal es político, como dice John Scott, que todas estas cosas que se vieron en la calle, que se vieron en el estallido social, es por una molestia que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad, que hay necesidades que son súper importantes que tenemos que cubrir de alguna forma. Y también agradecerle a usted porque creo que ha sido súper claro, ha sido muy bueno para nosotros. Yo ya lo he escuchado muchas veces, entonces sabía que para los chiquillos podía ser súper bueno, y quedo muy agradecida porque no tenía por qué hacerlo y lo hizo como sin decir que no en ningún momento. Así que muy agradecida, profe, un abracito. No, así vamos formando comunidad. Sí. ¿Cómo vamos a pregonar la comunidad si no la formamos entre nosotros mismos? Así que, no, otra vez, gracias. Eso, entonces, nos despedimos. Muchas gracias, profe, nuevamente. Muchas gracias a los que pudieron estar. Y además que esto se va a redes sociales, profe, en algún momento, así que se lo voy a compartir cuando esté listo para Instagram o en Facebook, para que lo vea, para que la hagamos famosa por la seca. Así que eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Hemos llegado al final de este capítulo de Te lo resumo así nomás. Espero que estén bien y que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima.